La fibrilación auricular es la arritmia más común en la práctica clínica y se estima que su prevalencia se incrementará en 2,5 veces para el año 2050. La prevalencia de la insuficiencia cardíaca se sitúa en torno al 2% en los países desarrollados, pero aumenta de manera significativa con la edad. Ambas cardiopatías conllevan un peor pronóstico en los pacientes, con un aumento de la morbimortalidad. ¿Cómo identificar y diagnosticar la fibrilación auricular en pacientes con insuficiencia cardíaca? ¿Cuál es la mejor estrategia de anticoagulación según la evidencia? Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Bienvenidos a Cardio Podcast, la producción de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Alicia Ituarte, en la mesa de control contamos con José Luis Vázquez y hoy saludamos en el estudio de la Casa del Corazón al doctor Miquel Taibo Urquía, cardiólogo en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid y miembro del nuevo comité editorial de esta actividad. Miquel, bienvenido a Cardio Podcast. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí contigo y con nuestros invitados. Bueno, pues en tu primer episodio como moderador vamos a repasar la importancia de identificar, diagnosticar y tratar adecuadamente la fibrilación auricular en pacientes con insuficiencia cardíaca, incluyendo también su abordaje farmacológico, en el que la anticoagulación juega un papel fundamental. Sí, Alicia, la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca han emergido con unas nuevas epidemias cardiovasculares en la última década. Por un lado, tenemos esa estimación de prevalencia de fibrilación auricular para el año 2050 que se incremente en 2,5 veces respecto a la actual. Y por otro lado, a pesar de que la incidencia de la insuficiencia cardíaca está estable, la prevalencia ha aumentado de manera significativa, sobre todo debido a la aparición de nuevos tratamientos y al mejor manejo de la cardiopatía isquémica. Cardio Podcast, episodio realizado con la colaboración de Bayer. Bueno, pues vamos a presentar entonces a los invitados de la mesa de hoy. Vamos a empezar con Pablo de Melo Rodríguez, especialista en medicina interna en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Hola, doctor. Hola, ¿qué tal? También contamos con Abel García de Ejido, cardiólogo en el Complejo Asistencial Universitario de León. Muy buenas, Abel. Hola, ¿qué tal? Y María Melendo Viu, cardióloga en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. Muy buenas, doctora. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar hoy de un tema muy interesante, como es la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca. Y hay que tener en cuenta que la prevalencia de la fibrilación auricular en las series modernas de pacientes con insuficiencia cardíaca se sitúa entre el 13 y el 27%. Esta prevalencia aumenta con el grado de severidad de la insuficiencia cardíaca, llegando al 50% en aquellos pacientes con una insuficiencia cardíaca avanzada. Y además, la coexistencia de estas dos patologías pues, se puede explicar en parte por compartir factores de riesgo comunes, tales como pueden ser la edad, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, patología valvular y la cardiopatía tanto isquémica como no isquémica. Siendo estas dos patologías que coexisten con tanta frecuencia, María, ¿cómo crees que debemos afrontar el diagnóstico y el manejo de las mismas? Pues es cierto que estas dos patologías tienen como una mala relación, digamos que se retroalimentan. Al final la fibrilación auricular pues, genera una disminución de la sístole auricular, una disminución del llenado y eso puede en muchas ocasiones conllevar pues, que el gasto cardíaco empeore. A su vez, la insuficiencia cardíaca puede favorecer a que los episodios de fibrilación auricular sean cada vez más frecuentes y la frecuencia cardíaca pues, también sea más difícil de controlar. En cuanto al diagnóstico, quizás la mayor dificultad resida en diagnosticar pues, la insuficiencia cardíaca en un paciente que, por ejemplo, ya tiene fibrilación auricular. Yo esto lo veo bastante difícil, sobre todo a la hora de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, cuyo diagnóstico pues, ecocardiográfico en muchas veces pues, requiere más tiempo, más mimo a la hora de tomar todas las medidas y la sintomatología también es un poco complicada porque realmente hay un overlap en síntomas pues, de disnea, de esfuerzo, de dificultad de deterioro de la capacidad funcional. Y por otro lado, en los pacientes con insuficiencia cardíaca quizá lo veo más sencillo el tema de determinar que el paciente está en fibrilación auricular. Al final son pacientes muy seguidos, que sí que es cierto que en las consultas pues les hacemos electrocardiograma de forma sistemática y bueno, los tenemos bastante instruidos a qué síntomas cardiovasculares les deberían alarmar, al menos para asistir, aunque sea al médico de atención primaria más cercano o contactar por formas telemáticas con nosotros. Y en cuanto al manejo que comentabas, yo creo que lo vamos a hablar a lo largo del podcast con bastante más calma,
Pero quizá, pues yo creo que por lo menos tener 3-4 pilares fundamentales en los que cuando un médico que ve pacientes con insuficiencia cardíaca se enfrenta a estas dos entidades en conjunto, pues piensa, ¿no? En primer lugar, yo creo que hay que tratar el riesgo embólico de la fibrilación auricular, es lo que a uno se le viene a la mente en primer lugar, no sé si estáis de acuerdo. En segundo lugar, yo creo que me centraría en el tratamiento de los triggers de fibrilación auricular, intentar pues, todo lo que sean los factores de riesgo modificables, pues reducirlos al máximo posible. Y por el lado de la insuficiencia cardíaca, pues la terapia fundacional, en el caso de la FEBI reducida, a día de hoy ya tenemos también terapia que mejora el pronóstico en FEBI preservada. Y sobre todo muy bien, yo creo, el manejo de la congestión, porque no es tan infrecuente ver en la urgencia a un paciente con una FA de difícil control en el que nos empeñamos en subir cronotropos y a lo mejor no estamos haciendo lo más sencillo, que es reducir la hipervolemia al paciente, ¿no? Muy de acuerdo en general con todo lo que comentas. Y bueno, una de las cosas que uno se plantea cuando ve, pues en este caso, pacientes con insuficiencia cardíaca es sabiendo que la prevalencia de la fibrilación puede ser tan alta, ¿no? Este grupo de pacientes, y hasta qué punto, ¿no? Habría que hacer, por un lado, pues una búsqueda activa, ¿no? Ahora mismo tenemos dispositivos que permiten pues hacer un screening, ¿no? Una vigilancia igual un poquito más intensa. No sé qué opinión tienes al respecto, Abel. Pues mira, ahí al respecto creo que toda la epidemia de los smartwatches es algo que se nos viene encima y no es el futuro, es el presente. Por contar alguna anécdota real, yo he tenido varios pacientes en la consulta que me han venido que venían a la consulta simplemente porque el dispositivo les había detectado una arritmia y querían consultar a ver si eso era importante o no en su caso. Y tengo que decir que en alguno de los trazados que me traían impresos en papel, efectivamente el aparato había detectado una fibrilación auricular, pero con un trazado electrocardiográfico perfecto. Y eso, en las propias guías de la FA del año 2020, viene recogido la sensibilidad y la especificidad de estos dispositivos que llevan, pues, funcionan por pletismografía y se acerca en torno al 90%. Por tanto, yo creo que cuando un paciente viene con un trazado de estos o por una alerta de que el reloj le ha dado el aviso de que puede tener un pulso irregular, que puede ser una arritmia, no quiere decir que sea infalible, pero creo que al menos deberíamos indagar o ver, hacer un ecocardio y ver si tiene algún dato de alarma de mayor riesgo de tener una FA paroxística y que por probabilidad quizás pueda ser cierto lo que nos comentan. Y probablemente yo creo que toda esta detección precoz que hacemos cada vez más de la fibrilación auricular, yo creo que nos puede ayudar de alguna forma a estar más pendientes, como comentabas, de esos pacientes que pueden a largo plazo pues, desarrollar insuficiencia cardíaca o complicaciones de la FA. Por supuesto, estoy de acuerdo que la que más nos preocupa es el ictus cardioembólico. Lo vamos a prevenir más porque vamos a detectarlo antes, pero también vamos a poder vigilar más estrechamente a esos pacientes, seguirles en la consulta sabiendo que tienen más riesgo no solo de ictus cardioembólico, sino también de desarrollar insuficiencia cardíaca. Y de alguna forma, igual que vamos a ver esa detección más generalizada de FA, también vamos a ser capaces de tratar las complicaciones y de diagnosticarlas más precozmente, ¿no? Muy de acuerdo, y creo que es importante no perder nunca el punto de vista, ¿no? Que aparte de tratar y diagnosticar, la importancia de prevenir, ¿no? Además, como os he dicho antes, comparten factores de riesgo en común, ¿no? Es decir, que a veces pues, trabajando sobre la prevención de todos estos factores, ¿no? Pues vamos a conseguir pues, disminuir, ¿no? la probabilidad de desarrollo de estas patologías que, por otro lado, luego tantos problemas traen en el seguimiento. Recientemente se han publicado datos del estudio EMIR, que como todos conocéis, pues es un estudio observacional español de pacientes con fibrilación auricular no valvular y en tratamiento con rivaroxaban. Y en los datos que se han publicado recientemente pues tratan sobre todo de aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Que en un registro pues, como de unos 1.500 pacientes, pues en torno al 23% así eran pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Y pues un dato llamativo, ¿no? Que se ve, o sea, se recoge de las conclusiones de este estudio es que estos pacientes con insuficiencia cardíaca presentan un riesgo mayor de MACI, de muerte cardiovascular, pero no de eventos tromboembólicos o sangrado mayor, ¿no? Lo cual es un tema yo creo que interesante, ¿no? Parece que la anticoagulación pues efectivamente es eficaz en prevenir los eventos tromboembólicos, además parece que con un perfil de seguridad, pero Abel, ¿qué hacemos, ¿no? Con ese mayor riesgo de MACI y de muerte cardiovascular en estos pacientes? ¿Y crees tú que la anticoagulación tiene también aquí un papel que pueda jugar más allá, ¿no? De la prevención del ictus? Pues mira, yo creo que esto es algo fundamental. Como ya hemos dicho, cuando tú anticoagulas a un paciente con una fibrilación auricular, el objetivo principal por el que lo haces es evitar los eventos isquémicos.
fundamentalmente el ictus isquémico, la embolia isquémica. ¿Por qué? Porque pesan mucho más en cuanto a riesgo de mortalidad o de incapacidad un evento isquémico que un riesgo hemorrágico. Por supuesto, el anticoagulante ideal sería aquel que evitara todos los eventos isquémicos y que no produjera ningún sangrado, algo que es totalmente impensable a día de hoy. Entonces, en la balanza de riesgo isquémico y riesgo hemorrágico, sin duda, cuando anticoagulamos a alguien, lo hacemos para evitar fenómenos isquémicos. Pero como tú dices, aparte, más allá de ese ictus isquémico, tenemos otros eventos adversos MACE. Y piensa que los pacientes con FA y que además tienen insuficiencia cardíaca, como son los del registro EMIR, son pacientes que tienen otras comorbilidades. Había un porcentaje muy elevado de cardiopatía isquémica, de hipertensión, de diabetes, y todo eso es lo que acaba incrementando el riesgo de eventos adversos MACE. Pero hay una cosa que es muy interesante, y es lo que ocurre en todos los estudios en vida real. Los 4 anticoagulantes que tenemos ahora mismo, todos ellos tienen estudios en vida real. Tenemos el Gloria, el Santus, el EMIR, el Naxos, el Etna, un montón de estudios. Y hay una cosa que es común a todos ellos, y es que precisamente la tasa de eventos adversos MACE, la tasa de eventos adversos hemorrágicos que aparecen en estos estudios en vida real es muy inferior a lo que sería esperable en base a los datos de los estudios pivotales. Y esto es curioso porque estamos hablando de que los estudios en vida real están hechos en pacientes más añosos, con más comorbilidades, donde te esperas encontrar un mayor número de eventos adversos. Pero ahí está la magia de la anticoagulación. Cuando tú anticoagulas a un paciente y lo haces de forma correcta, precisamente el que más se beneficia de una reducción de eventos adversos es el paciente de mayor riesgo. Y ahí los anticoagulantes de acción directa vencen por goleada frente a los antivitaminas K porque tú estás anticoagulando de forma correcta a ese paciente. Y es lo que vimos en el EMIR con el caso del Rivaroxaban. Y más allá de evitar los eventos isquémicos, también sabemos que podemos reducir la mortalidad en pacientes diabéticos, que podemos reducir la tasa de eventos adversos en extremidades inferiores. Por tanto, frente a la pregunta de si podemos aportarle algo más, sin ninguna duda, sí, además de la prevención, le aportamos una reducción de otros eventos adversos. Yo creo que es muy importante en el estudio EMIR lo que tú comentabas de la seguridad. A mí es algo que me parece que es muy interesante. La parte, por ejemplo, de la enfermedad renal. Pacientes que realmente tienen muchos más trombos, muchas más complicaciones embólicas que a lo mejor un paciente que no tiene esa enfermedad renal con un filtrado bajo y que realmente se muestre seguro en vida real el ACOT. Yo creo que es muy, muy importante esto, porque quizás son esos pacientes en los que, bueno, pues a veces llegamos tarde o no llegamos. Sí, porque además hay una gran diferencia entre lo que comentábamos, ¿no? Siempre estamos acostumbrados a que vemos un fármaco en el ensayo clínico y luego en vida real aplicamos ese fármaco a pacientes que incluso no cumplían criterios para entrar en el ensayo. Y sin embargo vemos cada vez más, porque ya hace tiempo que dejamos de hablar de nuevos anticoagulantes, ya son una realidad. Vemos cada vez más de estudios de vida real, que además coincidió la llegada de los nuevos anticoagulantes con ese boom de los registros de cientos de miles de pacientes, que efectivamente eso se cumplía incluso en poblaciones, como bien comentabas, que son pues de mayor riesgo, las que más nos preocupan en realidad, ¿no? Porque al final el paciente en ensayo clínico está muy bien, pero esas medias de edad no son las que vemos en la vida real. Anticoagulamos a pacientes de 80, 90, en fin, con muchas más comorbilidades. Y es un punto a favor de la seguridad, ¿no? El saber que en vida real esos resultados se cumplen, incluso a veces se superan las expectativas del ensayo, ¿no? Pues hablabas, Pablo, de esas poblaciones de más riesgo, ¿no? Y precisamente en ese grupo pues incluimos los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Que tienen demostrado un riesgo mayor de ictus o de embolia sistémica, y también de sangrado, ¿no? Como comentaba María. Y a pesar de esto, pues bueno, vemos que esos datos de vida real efectivamente demuestran eficacia, ¿no? En prevenir estos eventos. Pero Pablo, ¿cuál piensas que son esos factores que pueden llevar a no anticoagular a un paciente, ¿no? O a infradosificar el tratamiento, ¿no? Es algo que vemos con mucha frecuencia en el día a día. Son datos que recogemos con frecuencia también de los registros, ¿no? Es decir, sabemos que son fármacos útiles, sabemos que son fármacos seguros. ¿Por qué luego en el día a día los usamos poco? A ver, yo creo que igual que hemos defendido ahora el papel de la información de los registros, lo cierto es que los registros tienen un gran sesgo que los ensayos no tienen, y es que recogen lo que nosotros hacemos. Lo hagamos bien, lo hagamos mejor, peor, o esos arreglillos que hacemos en determinados pacientes. Entonces, esto tiene dos vertientes. Por un lado,
hay que estar ahí, hay que ver al enfermo y ves que en muchas situaciones haces cosas que sabes que no están 100% avaladas por la evidencia, pero te preocupa el riesgo de sangrado, te preocupa el riesgo hemorrágico, y hablamos de pacientes con trombopenia, hablamos de pacientes con insuficiencia renal moderada, hablamos de pacientes con riesgos de caída, es decir, un paciente que hay que valorar en su conjunto, y yo entiendo que haya gente que opte a veces por utilizar dosis que no son las dosis plenas. Pero luego está la otra vertiente, que sabemos también precisamente por los estudios de vida real, que cuando no utilizamos la dosis óptima del fármaco aparecen más eventos. Entonces, a veces intentando tirar por un lado descubrimos la manta por el otro. Es complicado y es difícil decirle a alguien, no, siempre hay que utilizar la dosis plena, siempre hay que intentar usar la dosis plena. Pero luego eso en la práctica real no siempre es posible. Pero tenemos que tener esa seguridad, y sobre todo que a veces el paciente nos preocupa en un momento dado, pero luego más adelante ese riesgo lo hemos conseguido corregir, hay que volver siempre. Cuando utilizamos un anticoagulante, cualquier fármaco, tenemos que intentar ir a la dosis plena, porque es la que nos va a dar realmente el beneficio, ¿no? Es la que nos va a dar esa seguridad, ¿no? Que es lo que buscamos. Estás escuchando Cardio Podcast. Y seguimos comentando la eficacia de la anticoagulación en pacientes con insuficiencia cardíaca que presentan fibrilación auricular. Sí, efectivamente hemos estado hablando de la utilidad de estos tratamientos. Nos gustaría ahora comentar un poco la posibilidad, ¿no?, de la anticoagulación con anticoagulantes de acción directa o anticoagulación con antivitamina K en algunos pacientes de más riesgo de sangrado, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Abel, tú, por ejemplo, en un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿qué tipo de anticoagulación te planteas? Aunque has dejado caer ya anteriormente, ¿no?, por dónde vas en estos pacientes. Pues indudablemente, si tengo que escoger entre un anticoagulante de acción directa o antivitamina K, sin ninguna duda, el anticoagulante directo. Claro, aquí estamos condicionados a que, dependiendo un poco de la comunidad autónoma en la que trabajemos, puede ser más sencillo o más complicado acceder al fármaco. En el caso mío, que yo trabajo en Castilla y León, no tenemos ningún problema para iniciar de entrada un tratamiento con anticoagulantes de acción directa, pero sé que en otros lugares esto pues es poco menos que ciencia ficción y hay que demostrar un montón de cosas de INR lábil durante X tiempo u otro tipo de cosas, pero la evidencia es la evidencia. Y en base a los estudios sabemos que precisamente, como decía antes, el paciente de mayor riesgo es el paciente que más se beneficia de anticoagularlo y de hacerlo bien. Y todos los estudios que han comparado anticoagulante directo frente a antivitamina K en el contexto tanto de la insuficiencia cardíaca como del resto de contextos, al final estamos hablando de que los anticoagulantes de acción directa son fármacos más seguros y más eficaces. Por tanto, si tenemos acceso a ellos de una forma sencilla, yo creo que sin ninguna duda debería ser la primera opción. María, parece que estabas muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Abel, ¿no? Sí, es que realmente lo de la barrera a la prescripción es una realidad. O sea, por lo menos en Galicia, yo ahora estoy trabajando allí, te exigen que durante 6 meses tengas monitorizado al paciente y que más del 50% esté fuera de rango. Es bastante tiempo. De hecho, nosotros hicimos un estudio el año pasado muy interesante en el que cogíamos a los pacientes y comprobábamos si aquellos que estaban mal controlados los 3 primeros meses realmente luego mejoraban, y no lo hacían. Entonces la pregunta primera es, ¿realmente tengo que tener a este paciente en riesgo 6 meses porque el paciente no se puede financiar el fármaco? Es que es bastante sorprendente y a mí me llama mucho la atención, porque la barrera de la prescripción es que es una barrera o un muro, vamos, dependiendo de algunos. Sí, en Madrid también tenemos una restricción para el inicio. También te piden que haya tenido un sangrado intracraneal previo, que tengas, me parece que son 3 meses en el caso de la antivitamina K, no llega a 6, lo mismo con un TTR debajo del 50%, y es la limitación fundamental, ¿no? Y aquí ocurre que, sobre todo cuando cada vez más ocurre que, bueno, parece que hay un poquito menos de restricción, pero se da una paradoja, y es que los pacientes, al principio, cuando tratábamos a pacientes tanto con FA como con enfermedad tromboembólica, veíamos que tratábamos sobre todo en nuestros registros de pacientes a los pacientes más jóvenes, habitualmente, porque son los que se lo podían permitir, porque trabajan, porque tienen otro nivel socioeconómico y se lo permitían. Entonces, claro, se daba la paradoja de que estábamos dando el fármaco con mayor beneficio a la población que menos se beneficia. Se beneficia más la gente más mayor, y sin embargo se lo estábamos dando al paciente joven, que realmente en ese paciente también hay un beneficio, pero sobre todo a nivel de comodidad. En el paciente anciano es el que se beneficia a nivel de seguridad, ¿no? Bueno, es la situación. Pues yo tenía intención de preguntarte qué anticoagulante recomendarías en un paciente anciano,
pero me has contestado, así que pues vamos a seguir avanzando con el programa. Sabemos que, bueno, por datos del estudio Garfield, de pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, es frecuente que se produzca un empeoramiento de la insuficiencia cardíaca precisamente pues, cuando tiene lugar, ¿no?, de manera concomitante pues, la fibrilación auricular. María, en estos pacientes, ¿qué estrategia te plantearías de entrada de cara al manejo de la fibrilación auricular? ¿Una estrategia de control de ritmo? ¿Una estrategia de control de frecuencia? Yo creo que hay que ver al paciente que tienes delante, ¿no? En primer lugar, el tipo la probabilidad que tiene ese paciente de responder tanto a la cardioversión como a la ablación, si es lo que te estás planteando, ¿no? Pues si es un paciente muy añoso, con una FA, vete tú a saber de cuándo, con una aurícula muy dilatada y que además pues, tiene comorbilidades tipo EPOC, enfermedad renal, obesidad llamativa, pues a lo mejor en ese paciente no es el mejor en el que te planteas una estrategia de control de ritmo. Y por otro lado, además de la probabilidad de respuesta a este tratamiento, también valoraría cómo está de afectado. De afectado en dos cosas fundamentalmente, en cuanto a síntomas, que realmente hay pacientes que de verdad están muy limitados a la capacidad del esfuerzo, pues estos pacientes yo creo que hay que ser más bien agresivo, y a la fracción de eyección. Un paciente que de verdad tiene una taquimiocardiopatía, una disfunción con FEBI reducidas, creo que es un paciente en el que hay que ser muy agresivo. De hecho, la recomendación aumenta, ¿no?, en este grupo de pacientes, y ahí sí que quizá vaya a intentar hacer control del ritmo. Y luego otra cosa que a veces se nos olvida, que hay pacientes un poco en situación gris, en la que a lo mejor no tienes muy claro si vas al control de ritmo o por lo menos lo intentas una vez. Yo creo que es muy importante tener en cuenta las preferencias del paciente, porque hay pacientes que van a por todas y que no les importa someterse a varias intervenciones por muchas complicaciones que puedan tener, y hay otros que por el contrario pues a lo mejor han acostumbrado, pues a lo mejor un paciente anciano acostumbrado su día a día a una cosa un poco más recatada y no necesita que entres en esa espiral de violencia, ¿no? Pues sí, efectivamente, de hecho, el debate, ¿no?, en fibrilación auricular en general entre estrategia de control de ritmo o de frecuencia cardíaca, pues es un debate de hace mucho tiempo, ¿no? Y en general yo creo que cuando hay, pues bueno, no hay una evidencia tan clara, yo creo que ahí claramente te lleva a que tienes que seleccionar bien los pacientes, ¿no? Es decir, sí, que no es ni blanco ni negro, ¿no? Que probablemente hay que seleccionar y habrá algunos pacientes que se beneficien de eso, ¿no? Por tanto, en tu caso, Abel, si optamos por una estrategia de control de ritmo, ¿qué paciente crees tú que sería el ideal? Hay que individualizar los casos. Yo creo que el paciente que más se puede beneficiar es sin duda el paciente que tiene una FA con diagnóstico de novo, que no es excesivamente añoso, que no tiene la aurícula izquierda muy dilatada, o como decíamos antes, ese que tiene ya una disfunción sistólica, es decir, los casos donde tú le vas a permitir pues, continuar en una clase funcional 1, haciendo una vida más o menos normal, estando en ritmo sinusal. No creo que sea una buena estrategia ser muy osado y hacer cardioversiones continuas, tercer, cuarto, quinto episodio de cardioversión, y empeñarse en mantener el ritmo sinusal en casos donde sabes que sí o sí va a recaer, pues si no es de inmediato, dentro de muy poquito. Entonces, en los casos donde ves que el paciente puede ser candidato a restablecer el ritmo sinusal y mantenerlo durante mucho tiempo, sin duda, podríamos empezar con una cardioversión si es una FA persistente, o incluso la ablación de venas pulmonares. También depende mucho pues, de cómo de sintomáticos sean los episodios de FA en cada paciente. Y como decíamos antes, las preferencias del paciente. Las guías de la FA hablan un poco del empoderamiento del paciente, de comentarle los pros, las contras, de hacerle un poco partícipe de todo, aunque lógicamente el que tiene más datos es el médico, es el que tiene que tomar un poco la decisión, pero tú le puedes indicar, mire, en este caso podemos optar por hacer una estrategia que tiene un tanto por ciento de probabilidad de restablecer el ritmo normal, le cuentas un poco las cosas, y generalmente cuando seleccionas bien a los pacientes pues tienes cerca de un 80% de probabilidades de conseguir el éxito en la cardioversión. Yo creo que hay otra cosa también, y es la disponibilidad que tiene el centro, porque no es infrecuente que un paciente entre en la lista de espera de ablación de venas pulmonares y esté 2 años esperando, lo cual, claro, pues pierde toda la eficacia, ¿no? el procedimiento. Entonces, esto yo creo que también es algo a tener muy en cuenta, dependiendo del centro en el que trabajemos, pues saber hasta dónde podemos llegar, porque también no jugar con las expectativas y pues conocer lo que tenemos delante. Totalmente de acuerdo.
Pablo, ¿qué te parece a ti? En este caso, la pregunta es más pertinente para mis compañeros cardiólogos porque la realidad es que la población que vemos en medicina interna suelen ser pacientes mayores en los que casi siempre vamos a optar por una estrategia, bueno, por lo que comentaban, de control de frecuencia y no de control de ritmo, que es más para pacientes más puramente cardiológicos, ¿no? En general. Pues Pablo, María, Abel, muchísimas gracias por haber venido hoy a la Casa del Corazón a compartir estos minutos de debate en Cardio Podcast. Muchas gracias. 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 Cardio Podcast, episodio realizado con la colaboración de Bayer. Miquel, y toca despedirse y como en cada episodio te voy a pedir que apuntes el mensaje principal que nos llevamos de esta puesta en común con Abel, con María y con Pablo. Pues el mensaje final sería decir que la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca son enfermedades muy prevalentes que con frecuencia coexisten, implica un aumento significativo de la mortalidad en estos pacientes y por tanto se nos abre una ventana muy interesante, ¿no? Una oportunidad de aportar valor en el manejo, en el tratamiento de estos pacientes. Y una de las cosas más evidentes y claras que se han comentado aquí pues es con la anticoagulación, ¿no? Una anticoagulación correcta como primer paso. Hay muchas más cosas que se pueden hacer, se puede mejorar mucho la atención de estos pacientes, pero al menos como primer paso una anticoagulación correcta. Pues muchísimas gracias, Miquel. Te vemos pronto por el Estudio Cardio Podcast. Gracias, como siempre, también a quienes escucháis cada episodio en Spotify, en SoundCloud, iVoox, en Google y Apple Podcast y, por supuesto, en nuestra web secardiología.es. Hasta el próximo episodio. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.